Buenas noches entonces, hermanos, formalmente bienvenidos. Saluda a un servidor, Andrés San Martín Rizaga, desde Temuco, Chile, a esta nuestra 10ª clase del curso Historia de nuestras confesiones. Bueno, el día de hoy lo que nos compete es estudiar otra de las confesiones que no son tan extensas, pero que es de las pocas que escribió de puño y letra doctor Martín Lutero. Eh, A ver, esperemos que comparta pantalla. Ahí está. Ok. Bueno, como les digo, esta me refiero a los artículos de Esmalcalda de 1537. Como les decía, esta eh, fue escrita por Martín Lutero expresamente. Conociendo este tipo de documento, la verdad que es más que presumible que suponer que Lutero no recibió asesoría en su redacción. Uno, porque Lutero, bien sabemos, no la necesitaba, y porque también el texto en sí mismo no es particularmente conciliador ni tampoco es un tipo de acuerdo. Es simplemente, como lo dice, un artículo de declaración de fe. O sea, aquí está diciendo nosotros creemos esto. O sea, y en realidad es como lo que suele suceder en cualquier confesión de fe, ¿no? Ya sea las luteranas o las de otras iglesias. Cuando uno declara su fe, no está diciendo o intentando quedar bien con las demás personas que eventualmente te escuchen o ser simpático, agradable. No, lo que tú quieres en efecto es decir, nosotros o yo creo esto. No sé, haciendo un símil tal vez un poco y pequeño podrá parecer, pero por ejemplo, cada vez que nosotros llevamos a cabo o recitamos el credo en el culto, no estamos pendientes de si esto le va a gustar o no a los que no son cristianos, por ejemplo, o a los pentecostales que normalmente repudian el credo apostólico. No, simplemente decimos, esta es nuestra fe apostólica, punto. Algo similar puede decirse en este caso de los artículos de Mascalda y los documentos escritos por Lutero. Como ya lo he señalado, muchas de estas cosas se pueden saber no necesariamente por que el texto en alguna parte lo diga o porque otro documento hable al respecto, sino por un poco de inducción, o sea, de suponer, en vista del resto de los documentos de Lutero, sabemos cómo puede ser un documento que haya sido y escrito íntegramente por él o que haya tenido algún retoque. Otro punto no menor es que si se fijan, este documento es del año 1537. Y si, espero recuerden, Lutero partió a la presencia de nuestro Señor el año 1546, el 18 de febrero. Por lo tanto, aquí ya tenemos a un Lutero, como se dice a veces, venía de vuelta. Ya tal vez no era el mismo tan impetuoso, tan vigoroso que se conoció no sé, hasta antes de la misma confesión de Augsburgo. Recordemos que en esa época pasar de los 50 años era algo bastante extraño, ¿no? Entonces no es extraño que en este caso Lutero haya como, digamos, bajado un par de cambios en la dureza de su pluma. Y esto fue escrito en el contexto de la llamada Liga de Esmalcalda o Schmalkald, que fue en sí una liga de príncipes y ciudades luteranas del Sacro Imperio Romano Germánico, que existió entre 1531 a 1547 para defender sus derechos y luchar contra el emperador Carlos V. A ver, como acabo de decir, o sea, era una liga, literalmente, una agrupación más bien fraternal, porque no era que tuvieran un gran ejército ni posibilidades de independizarse, pero piensen en lo particular y compleja que era la situación de estas ciudades. Estaban en el Sacro Imperio Romano Germano, que su emperador, ¿quién era? Carlos V, como lo pueden ver abajo. Y Carlos V fue el mismo que expulsó a Lutero, que declaró a Lutero un delincuente. Precisamente, o sea, la gracia, entre comillas, que tenía esta liga era que, a pesar de ser, en teoría al menos, leales al emperador y al imperio, em, esta liga, digamos, era exclusivamente de ciudades luteranas.
no sé si todas las ciudades luteranas eran parte de eso, pero sí la mayoría. O sea, eso no es algo, digamos, no digamos algo, o sea, era necesario que existiera, al menos para qué, no para una defensa militar, porque se podrán imaginar que una liga de ciudades alemanas, ¿qué podía hacer contra Carlos V y el Sacro Imperio Romano Germano? ¿Qué creen ustedes? ¿Lograban hacer algo, militarmente hablando? Imposible. O sea, es como de estas, insisto, ocasiones en donde simplemente se hace algo para marcar una presencia, no esperando que se logre algo concreto, sino que tal vez esto era tal vez era más una liga de corte comercial, de decir, aquí estamos. O en el peor de los casos, si se vienen en contra de una ciudad luterana, bueno, al menos esa ciudad no va a estar sola y algo de desestabilización va a haber. Porque, insisto, era más que razonable creer que el emperador iba a utilizar a todo su imperio para arrasar con los pocos, o las pocas ciudades fuertes. O sea, luteranos habían muchos, pero no eran gente precisamente eh, importantes, digamos, no habían ciudades como, piensa en la ciudad sede del luteranismo, ¿cuál era? Wittenberg, un pueblito de menos de 10.000 personas, o menos incluso, 5.000. Eh, la ciudad de Lutero mismo, Eisleben, hoy en día tiene 25.000 habitantes. Y así, todas las ciudades emblemáticas del luteranismo ya en esa época eran bastante pequeñas, entonces no era mucho lo que había que, digamos, ofrecer económica, política y militarmente. Entonces, o sea, tal vez ahí yo creo que el emperador Carlos V, si no atacó antes, o no lo hizo, precisamente era porque sabía que existían muchas personas en cantidad de número devotas al imperio, perdón, o sea, miembros del imperio, pero devotas al luteranismo, y que por lo tanto igual hubiera sido un shock más bien de tipo moral el que hubieran causado si es que se hubiese llevado a cabo una invasión militar, por ejemplo, para imponer con las armas el, el catolicismo de vuelta. Insisto, piénsenlo, estamos hablando del mismo rey que, como les decía, declaró delincuente a Lutero en la famosa dieta de Worms, ahí donde Lutero dijo, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Entonces, no sé si la gente se hace esa pregunta a veces. Qué raro que este hombre, Carlos V, que siguió en el poder más de 20 años, no quiso arrasar con los pocos luteranos que fueron surgiendo. Quiere decir que algún grado de capital político tú veía en esta gente o simplemente que se dio cuenta que esto tal vez no iba a ser una cosa masiva, abrumadora, pero no iba a ser una cosa pequeña, minúscula tampoco. O sea, que no, el costo-beneficio, como que ahí tal vez sí el Carlos V sí se puso diplomático, eh, y digamos, trató de hacer lo más astuto que se puede hacer para empequeñecer o atacar a un grupo, que es destruirlo desde adentro, o relativizarlo, o recuerden lo que alguna vez les comentaba. La mejor manera de atacar no es precisamente, o de destruir algo, no es precisamente con el ataque frontal directo, como lo que pasó, por ejemplo, con los romanos en contra de los cristianos. Que al contrario, mientras más los atacaban, más se propagaban. Al contrario, o la diáspora judía del año 70, en vez de hacer desaparecer a los cristianos, al contrario, hizo que se dispersaran y llegaran geográficamente a muchas más partes. Y bueno, en este caso, insisto, yo creo que ya tal vez Carlos V había dado la batalla por perdida, se había dado cuenta, aquí no hay nada mucho que hacer en contra, tratémonos de llevarnos bien y tratemos de no tener guerras internas. Pero insisto, la Liga de Esmalcalda, como les digo, fue, al menos testimonialmente, fundamental para que los luteranos alemanes tuvieran algún grado de visibilidad. Y no simplemente fuera una persona, un par de congregaciones por allá, otras por acá, otras por acá. No.
sino que al fin había ya una agrupación de ciudades o de minúsculos reinos, que también eso es algo que, por cierto, le jugó muy a favor a la causa luterana. El hecho de que Alemania y el Imperio Romano era Sacro Imperio Romano Germano, recuerden, no era un imperio así como lo entendemos siglos después, como el Imperio Británico, o sea, un solo poder concentrado, o el Imperio Ruso con el zar, etcétera. No, aquí es cierto, todos tenían a su mega emperador, Carlos V, eh, y pero para efectos prácticos de la vida cotidiana, cada reino se las arreglaba como podía. No, no era que, qué sé yo, Carlos V, que podía estar en Madrid eventualmente, iba a enviar ayuda económica si es que había alguna catástrofe, ya sea natural o militar, por ejemplo, en la misma Sajonia de Lutero. No, no, así no funcionaban las cosas. Solamente se reunían en las famosas dietas, como la que fue citado Lutero, la de Worms en 1521, para ver asuntos comunes. Ahí eventualmente se declaraban guerras, etcétera, pero no era, digamos, un estado sólido, potente, como usted o yo hoy lo podemos imaginar. No. Entonces, si hubiera sido un estado potente y sólido, tengan por seguro que Lutero ni siquiera sería un recuerdo. ¿Por qué? Porque precisamente esa fragmentación de reinos, imperios, solamente en Alemania eran más de 300. O sea, imagínense, solamente los que habían en Francia, los que habían en España, Italia, que también, y Italia, recuerden, no pasó a ser un solo país recién hasta 1870, eh, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando, insisto, de casi 500 pequeños reinos, unos más grandes que otros, unos más importantes que otros, eh, que no tuvieron, digamos, ninguna cohesión política. Por lo tanto, no había una cohesión militar tampoco para haber aplastado a los herejes luteranos. Insisto, si los hubieran tenido, nosotros los luteranos no existiríamos, Lutero ni siquiera sería un recuerdo. O sea, siempre dentro de los factores de éxito de la reforma, hay que tener en cuenta eso, de que la reforma, en este caso la de Lutero, surgió dentro de un país totalmente dividido, por lo tanto que no tenía un solo poder político y militar central que dirigiese todo. Si hubiera sido así, insisto, las cosas habrían sido muy, muy distintas. ¿Alguna pregunta, hermanos? Bueno, eh, a ver, esta liga, como les comentaba, la Liga de Esmalcalda, resultó fundamental en la sobrevivencia del luteranismo, como les decía, en el Sacro Imperio Romano Germano. O sea, ya estaba llegando el luteranismo, por cierto, a Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca. Y de hecho el luteranismo ahí llegó para siempre, hasta el día de hoy. O sea, en teoría, obviamente cada uno de esos países el luteranismo es muy débil. Una iglesia totalmente nominal, o sea, digamos en Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca son tan luteranos como acá en Latinoamérica católicos, o sea, una cosa bastante nominal. Y bueno, fue fundamental también en llegar a la paz de Augsburgo de 1555, que también esta fue no, no es que haya habido una guerra propiamente tal, pero sí la guerra se venía, o había mucho conflicto, tal vez uno diría una especie de guerra de guerrillas. Pero para que se lograra esa paz, como es lógico, un país que está, una nación que está sumamente dividida, ¿puede firmar por sí sola un gran acuerdo político de paz o de guerra incluso? Piénsalo así. No sé, pues, ¿qué tan fácil o difícil sería que nosotros, que somos latinoamericanos, quisiéramos enfrentar a un país y tuviéramos que ponernos de acuerdo desde México hasta Chile y Argentina para declarar una guerra o declarar una paz? ¿Podríamos hacerlo? No, difícil, o no, derechamente imposible, porque no habría un líder o un liderazgo al cual decir, bueno, tenemos que rendirle cuentas a él. Hermano Benjamín, dígame. Gracias. Una pregunta, profesor.
¿Esta liga defendía exclusivamente eh, el luteranismo o había algo adicional para que ellos emprendieran digamos, esta batalla? Digamos, un derecho, no sé. Es que, a ver, es que piense que al momento de defender al luteranismo, está defendiendo a su vez qué cosa, la libertad de culto, por lo tanto, indirectamente la libertad de expresión. Entonces, si bien no era oficialmente su labor, pero de todas maneras servía para que no hubiera guerras o conflictos por motivos, insisto, como lo decía, religiosos, ideológicos. Porque si ellos resguardaban o sea, no es que o sea, por un lado ellos defendían la fe luterana, ignoro, eso es imposible saberlo, por cierto, si es que cada rey de esta ciudad, de esta liga eran o príncipe eran devotos luteranos o simplemente eran políticos que trataban bien a su gente, no lo sabemos, solo Dios lo sabe. Pero al menos cumplían la labor de qué, de ser buenos reyes y decir, bueno, si mi población es luterana, yo tengo que defender su derecho a que ellos sean luteranos si es que así lo estiman conveniente o si quieren ser católicos que lo sean también. Entonces, si bien era dirigida por príncipes que eran luteranos, por reyes que eran luteranos, pero la libertad de culto ahí existía. Por cierto, una libertad de culto al estilo del siglo XVI. No estoy diciendo que los luteranos ahí o los príncipes alemanes hayan estado comprando terrenos o construyendo templos calvinistas pero también no estaba permitido, digamos, la quema o destrucción de iglesias católicas, por ejemplo. ¿Se imaginan hubiera pasado exactamente lo contrario en en un reino católico? De ninguna manera. Pero básicamente lo que pretendía esta liga, insisto, era defender económica, política y militarmente, en primera instancia, a los luteranos. Pero no porque hayan querido excluir a los demás, sino porque simplemente estas ciudades, estos reinos, eran netamente luteranos. O sea, obviamente no va a suceder nunca, pero supongamos que, qué sé yo, el país AB, por dar un nombre, eh, eh, toda la gente se haga luterana. Bueno, el gobierno, le guste o no, va a tener que defender los intereses de gente que es luterana. No puede renunciar a eso. Pero no se trata de que estén uniendo a la iglesia o el Estado o convirtiendo esto en una teocracia, porque no lo era, por cierto. Insisto, por eso digo, era gente, ok, luterana, encabezada por leyes, o perdón, por líderes luteranos, pero no era, digamos, no había una unión iglesia-estado o una teocracia. ¿Por qué? De hecho, el concepto, por cierto, aprovecho de aclararlo, el concepto de teocracia es uno muy malentendido, pésimamente malentendido, de hecho. No se trata la teocracia de que gente religiosa esté a cargo de un gobierno. En rigor, por ejemplo, el rey David gobernó en una teocracia, o Salomón, si quieres, o Saúl. ¿Fue una teocracia lo que tuvieron ellos? Ajá. Ah, ¿sí o no? De ninguna manera. No lo fue. Piense, ¿cuál era insisto, recuerden, para que haya teocracia debe haber liderazgo religioso del clero, en este caso en el mundo cristiano, en el poder político. Y Saúl, David, Salomón, ¿eran clérigos? ¿Eran religiosos? Saúl primero había sido ¿qué cosa? Un ciudadano común y corriente. David, ¿cuál era su profesión? Pastor, Pastor, y luego, cuando venció a Goliat, ¿qué cosa era? Era un soldado, un militar, y que finalmente terminó convertido en un líder político, en este caso rey. Salomón, el heredero de un rey. Pero, por eso, cuidado cuando se nos acusa a los cristianos de que la Biblia, en esencia, es un libro que defiende la teocracia en el Antiguo Testamento. No.
De ninguna manera. Ya esos tres ejemplos, o sea, los tres reyes más emblemáticos del pueblo de Israel, no forjaron una teocracia. Recuerden, insisto, para que haya teocracia tiene que dejar de existir el poder político autónomo para comenzar a ver eh, un poder religioso que gobierne en lugar del político. Y este no fue el caso. De hecho, ni siquiera Moisés recibiendo las tablas de la ley, porque Moisés ejerció como líder político, qué sé yo, el presidente de las 12 tribus, por así decirlo, el rey de las 12 tribus, era el líder, sin duda, un líder natural. Pero ¿quién llevaba el liderazgo religioso en Israel en la época de Moisés? Aarón, pues, Aarón. O sea, él era el religioso. Moisés, en ese sentido, es cierto, tenía la relación más directa eh, con, eh, con Dios, pero el que llevaba la batuta en el tema religioso, lamentablemente, para lo porfiados que eran estos judíos, era precisamente eh, Aarón, no Moisés. Moisés, recuerden, era por sobre todo el guía natural, el líder natural, pero a él no lo convirtieron en un líder político en ninguna ocasión. Entonces, cuidado, insisto, cuando se nos acusa a luteranos y a los cristianos en general respecto del Antiguo Testamento de que creemos en la teocracia de acuerdo a nuestros, primero la Biblia y después respecto al surgimiento del luteranismo. No, recuerden, no se cumple con esa premisa respecto de la teocracia. Teocracia, insisto, es religioso, poder religioso ordenando el poder político o dándole orden al poder político. Insisto, y ni en la Biblia, mucho menos ni hablar con nuestro Señor Jesucristo, eh, ni tampoco Lutero, ni los líderes cercanos a Lutero eran personas religiosas. O sea, perdón, personas que ejercieron poder político. Algunos me dirán, ah, pero Federico el Sabio y los mismos miembros de la Liga Esmalcalda. Claro, eran políticos, pero ellos no ejercían una labor religiosa. Federico el Sabio, es más, ni siquiera se puede decir con certeza que Federico el Sabio, pese a todo lo que hizo en favor de Lutero, no se sabe si es que él realmente era un luterano convencido o solamente un buen rey que defendió a uno de sus súbditos, Lutero. Pero Lutero no tenía poder político. Tenía influencia, por supuesto, así como en nuestros países, mal que nos pese, qué sé yo, el arzobispo de cada capital de nuestros países tiene tal vez casi más poder que el mismo presidente en muchas ocasiones. Pero no era, insisto, no era, digamos, una teocracia en donde un religioso gobernara no, en lugar del poder político. Bueno, también estos artículos fueron diseñados para servir como una declaración de fe luterana y como una respuesta a los eventos contemporáneos de aquella época. O sea, una declaración de fe netamente luterana, más aún escrita por Lutero, porque por ahí pensemos, nosotros decimos, ok, documentos de Lutero y de inmediato vamos a pensar en el catecismo menor y mayor, ¿no es cierto? Pero, ¿un catecismo es lo mismo que una confesión de fe? ¿Lo es o no? Y mañana. Yo me atrevería a decir que sí. No, de ninguna manera, por algo hasta tienen nombres distintos. Un catecismo, recuerde, significa enseñanza. El catecismo, por ende, está pensado en que lo aprendan los que ya están con nosotros adentro y que yo sea o usted sea capaz de enseñarlos según sea el nivel de conocimiento, entregarlo. Pero no está declarando necesariamente en el catecismo, yo creo A, B, C, D, E, F, etcétera. En cambio, sí ese es el lugar de la confesión de fe. En la confesión de fe sí está un grupo de personas diciendo esto es lo que creemos. En cambio, el catecismo, insisto, trae un método de enseñanza.
¿Capta la diferencia, hermano? Claro que sí, hermano, ahora que recuerdo haber leído la Confesión de Fe de Habsburgo, me capto la idea. Exacto, o sea, ahí ellos mismos, nosotros los, etcétera, o sea, están diciendo nosotros creemos esto. No dice, a diferencia de el catecismo, cualquiera, insisto, los luteranos o los no luteranos, que tienen por función enseñar lo que ya se cree, lo que ya se ha aceptado. O sea, recuerden el encabezado del Catecismo Menor de Lutero que tanto les he repetido. Cuando Lutero les demuestra, ya había andado de viaje por las iglesias en Alemania y había visto el estado paupérrimo de las mismas. Y ahí Lutero comienza a escribir una manera, como dice, una manera sencilla para que la gente, los padres de familia la enseñen. O sea, el factor fundamental, recuerden, del catecismo es pedagógico. No lo olviden. El catecismo es en esencia pedagógico, o sea, que pretende enseñar. Mientras que en la función de la confesión de fe es como declaratoria, o sea, declarar, confesar lo que un grupo de personas cree o no cree eventualmente. Son cosas similares, o sea, obviamente uno, en teoría al menos, enseña lo que cree, ¿no? Enseña lo que confiesa, pero ambas cosas son presentadas de manera distinta. Pero no es una, o sea, digamos, tal vez así a un análisis somero, no parece haber gran diferencia, pero en realidad en la práctica, cuando hay que entrar y hilar fino más en la teología, sí tiene mucho más, mucha relevancia. O sea, tal vez, por ejemplo, en el debate con el católico, por ejemplo, es mucho más certero decir, bueno, esto es lo que enseñó Lutero o los luteranos en la Confesión de Fe de Augsburgo o en los artículos de Esmalcalda, más que en el catecismo. Insisto, ¿por qué? Porque para eso, porque fue en esencia hecho para eso, para declarar lo que se cree, no para enseñarlo exclusivo, que es la esencia de una confesión de fe. Bueno, eh, la respuesta a los eventos contemporáneos de aquella época. ¿A qué me refiero con eso? Piensen, ¿qué cosa podía suceder en aquella época respecto de los luteranos en Alemania? Pues de pronto la pérdida de privilegios, hermano, en el caso de los, si hubiese un conflicto en la guerra que estaba presente con el rey Carlos, digamos eso. Entre otras cosas, sí, o sea, claro, no, pero cuidado, ni siquiera privilegios, derechos. O sea, privilegios cuando a uno le dan algo por sobre el promedio del resto. En este caso, curiosamente, si se dieron cuenta, aquí lo que están diciendo es para defender los derechos de la gente. Bueno, el principal de esos derechos, el derecho a culto, a libre culto. Entonces estaba la posibilidad de que viniera la arremetida, digamos, de los seguidores de o de los leales a Carlos V, que se nos viniera la arremetida de la Inquisición, o que hubiera más ocasiones, más instancias ante las cuales demostrar o dejar en claro cuál era la fe de las personas que estaban hablando. Entonces, las posibilidades eran bastantes, muchísimas, de que surgieran conflictos externos y, cuidado, también internos. O sea, ya estaba surgiendo, estamos hablando del 1537, y prácticamente Lutero murió un par de años después, el 46. ¿Y qué pasó con el luteranismo? Siguió creciendo. Sí, pero a su vez, ¿qué pasó también? Algo no tan bueno. Se dividió. Se dividió casi de manera automática, o sea, podríamos decir que estaban esperando que enterrara a Lutero, que terminara el funeral, el luto, y ya estaban surgiendo los liderazgos, entre esos lamentablemente el de Melanchthon. Y ahí surgieron de inmediato los dos grupos. Lamentablemente el menor es los necios luteranes, así como se dice, o los luteranos puros, y estaban los filipistas, que eran los seguidores de Philip Melanchthon. Entonces, claramente el luteranismo siguió la línea de Melanchthon, lamentablemente, tal vez porque vio en Melanchthon un más alto académico.
y también porque era tal vez muy diplomático. Tal vez era más astuto al llevarse, al presentar sus ideas. La verdad, es difícil saberlo, pero lamentablemente los verdaderos luteranos siguieron siendo un porcentaje menor, o sea, no, ni siquiera yo creo habrán llegado a un tercio. Por eso es que siempre que se me pregunta, yo comento, en menos de 100 años a la muerte de Lutero, el luteranismo casi pudo haber desaparecido. Lo que lo salvó fue el pietismo alemán de Halle, el que no confundir con el pietismo moderno, que es muy distinto, por cierto, pero eso da para un curso completo también. Eh, ¿Comentarios, hermanos? ¿Preguntas? Bueno, es complejo formular una pregunta porque recuerda, hermano, que tendremos una clase pendiente con respecto al calvinismo, cosa que se lo agradecería. He leído un poco del tema y bueno, hasta ahí. Ok, aunque en este caso, mira, haciendo un paréntesis, sí, pero puedo preparar una clase y o charla respecto de nuestras diferencias menores o mayores con el calvinismo. Eso depende más de ustedes que de mí. Yo la puedo dar, preparar sin problema alguno. Eh, Sí, hermano, pero porque, perdón, justo, una pausa. Cuando usted mencionó la muerte de Martín Lutero, ahí fue donde el calvinismo tomó más fuerza, algo que alcancé a leer por ahí. eh, ah, Y sí, en parte sí, pero más que tomar más fuerza, simplemente ahí es que recuerde, Lutero murió en 1546. Calvino llegó a Ginebra, si mal no recuerdo, en 1537, y las cosas obviamente en esa época se daban de manera mucho más lenta. Por lo tanto, es difícil, digamos, decir que, o sea, no mejor dicho, no, al revés. No se puede decir que a causa de la muerte de Lutero el calvinismo haya tomado fuerza. No, simplemente fue un tema, a opinión mía, de exclusiva coincidencia. No, no es que en Ginebra hayan estado esperando la muerte de Lutero, poco o nada sabían de él, de hecho. Pese a que incluso el mismo Calvino, ayer, hace un par de días, terminé de leer algo al respecto, el mismo Calvino sentía gran admiración por Lutero, a pesar de las no tan gigantescas diferencias que habían entre ambos, por cierto. No, no son tan grandilocuentes como a veces se suele creer. El hermano Eduardo, creo que usted levantó la mano, ¿no? Bueno, ok, bueno, gracias por la aclaración, hermano Andrés. ok. Así que eso, por favor, coordínenlo, coméntenlo, yo ahí estoy a su servicio, pero debe surgir de vosotros, por favor. Bueno, también este texto se escribió sabiendo que ya no había retorno entre los herejes, nosotros digámoslo así, y el Vaticano. Por eso es que, a diferencia incluso más que la confesión de Augsburgo. Espero que recuerden cómo comenzaba la confesión de Augsburgo. Ilustrísimo emperador, prácticamente lo mandaba al cielo de vuelta este hombre, ¿no? O sea, solamente con palabras de halago hacia a Carlos V. Acá, por lo tanto, es porque en teoría se esperaba lograr algún tipo de acuerdo con el Vaticano y con el Imperio. En cambio, acá ya no. Insisto, aquí ya se había terminado de traducir la Biblia. Llevabas, de hecho, 5 años difundiéndose la Luther Bible. La Luther Bible, si bien fue terminada en 1530, se comenzó estaba ya circulando en las calles, por así decirlo, en 1532. O sea, ya la Biblia ya llevaba un buen tiempo. Entonces ya la herejía luterana ya se había difundido, había llegado para quedarse. Y de paso, bueno, se había roto cualquier puente de comunicación. Por lo tanto, aquí se ve incluso hasta en el prólogo de Lutero, como dice, puesto que el Papa Pablo III convocó por escrito un concilio el año pasado que tendría lugar en Mantua por Pentecostés y después fue trasladado del lugar, etcétera, etcétera.
sea, ese es básicamente el motivo por el cual Lutero advierte por qué está escribiendo este documento. A ver, dice, en este sentido he compuesto estos artículos y los he entregado a los nuestros, a los nuestros, a nuestra gente. Han sido aceptados también por los nuestros y confesados unánimemente. Muy importante, unánimemente. O sea, no como ahora que lamentablemente muchas iglesias que se hacen llamar luteranas, no de las nuestras, por cierto, a veces se hacen cambios gigantescos, pese a que a veces puede que simplemente los del área teológica sean eh, los que están de acuerdo. No, acá unánimemente. O sea, aquí, en otras palabras, Lutero está diciendo que esto fue escrito en razón de que se viene un posible concilio, que finalmente se atrasó, por cierto, que terminó siendo el Concilio de Trento de 1545. Eh, no sé si la verdad Lutero tenía esperanza de que este documento fuera leído por el Papa, pero sí por los católicos alemanes, eso sí. Eh, entonces, dice, pensemos en lo que nos decía acá. O sea, aquí ya no está, por ejemplo, no se habla, ya que el Papa lo escribe en minúsculas, por ejemplo, concilio con minúscula. Eh, o sea, lo único que escribe en mayúscula es el nombre Mantua, porque las ciudades se escriben con mayúscula, y Pentecostés, porque, bueno, es un nombre también y es una fiesta cristiana, ¿no? Pero no le da el mismo, toda esa pompa, ceremonia, toda esa perorata que se hace en la introducción a la confesión de Augsburgo. Y es más, pese a que esta confesión es más o menos levemente más corta que la confesión de Augsburgo, toca puntos mucho más álgidos y más fundamentales que la confesión de Augsburgo, pese a que no llegó a ser tan representativa, como bien sabemos, ¿no? Y de hecho, además de eso, lo que está mencionado hoy, que fue un documento intraluterano. Por eso les digo, es más que dudoso que Lutero lo haya escrito pensando en que fuera leído en las parroquias católicas de manera consensuada para ver si es que la gente le gustaba o no. Esto ya, digamos, demostraba que ya tanto Lutero como el luteranismo ya habían tomado una forma madura, que no eran, digamos, simplemente ya ese grupito timorato que estaba viendo qué hacer para no caer en la hoguera. No, o sea, aquí ya había una iglesia luterana cristiana, como quieran llamarla, la eterna discusión si es que deberían haberse llamado cristianos o no cristianos. La verdad, ya nos llamamos luteranos hace, ¿cuánto? 500 años. Pretender cambiar la historia en ese sentido por un asunto absolutamente eh, adiáfora es solamente un nombre. Ya creo que no tiene sentido. O sea, comenzar a analizar ahora, deberíamos llamarnos cristianos porque el mismo Lutero dijo, ok, sí, puede que haya argumentos en favor, otros en contra, pero guste o no, ya pasaron, insisto, o de nuestras confesiones, el libro de Concordia terminó en 1580, ya pasaron, insisto, 450 años. O sea, no vamos a reescribir la historia nosotros ahora. Ya nos llamamos luteranos y punto. Eh, entonces, este documento, insisto, ya demostraba que había una iglesia luterana propiamente tal, autónoma, que se consideraba ya con la autoridad de continuar emitiendo documentos de este tipo. No, no es, insisto, no es un asunto menor ese tema. Y bueno, como lo decía, se escribieron sabiendo que se había citado a un concilio en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y probablemente también Lutero ya veía pronta su muerte, cosa que, insisto, desde un punto de vista tanto moderno como para esa época, no era del todo descabellado creerlo. O sea, se sabe que Lutero nunca tuvo una salud particularmente firme, pero lo que sí, por ejemplo, bueno, se cree que Lutero tenía problemas gástricos bastante severos o que le causaban dolores muy severos. No se sabe realmente el detalle de eso. Pero piensen, estamos hablando de 1537. Lutero nació en 1483, o sea, 40, o sea, 37 más 17, o sea, eh, ¿cuánto es? 37, 50 años, insisto. ¿Qué tanta gente podía decir en el siglo XVI que vivía 50 años?
Yo creo que ni el 10% de la población pasaba a los 45. ¿No? Entonces, insisto, tal vez por eso Lutero, de hecho, su pluma fue mucho más prolija, se centró en temas que antes no se centraba. Ahora era como mucho más fuerte en insistir en favor de la congregación de manera interna. Antes se debatía más en el asunto, digamos, antivaticano. Ahora claramente ya estaba actuando más como pastor, como obispo, como alguien que tiene que cuidar a su rebaño. En este caso, ya se ve, incluso en este texto, que está fortaleciendo doctrinalmente al rebaño luterano en este caso. Y si bien bueno, el documento está subdividido en dos partes. Pero la división principal es que están los artículos de doctrina cristiana, que estos artículos detallan los puntos de doctrina luterana sobre temas como la justificación por la fe. O sea, nuevamente, esto ya demuestra otra vez en esta parte de que hay una iglesia luterana ya fuerte. ¿Por qué? Porque ya se había afianzado el concepto de la justificación por fe. No era un tema que ya todavía se estuviera discutiendo, puliendo un poco para depurarlo más. No, no, ya era un tema, una doctrina afianzada, estable y aceptada por el mundo luterano. También se habla sobre, pero ya este sería el segundo punto, el tema del sacramento del bautismo y de la cena del Señor. O sea, a ambos se les describe como sacramentos, nuevamente. O sea, eso demuestra también que era un documento intraluterano y no de debate con el Papa o con el Vaticano, ni siquiera con los demás protestantes que estaban surgiendo. O sea, aquí ya habían aparecido, mejor dicho, los otros protestantes que habían sido, eh, eh, que habían rechazado a Lutero precisamente por el tema del bautismo y la cena del Señor. Eh, Entonces, por ejemplo, sobre el bautismo dijo, ratificó tal vez de manera más sistemática lo que ya sabemos sobre el bautismo, que es un sacramento que infunde salvación, que es el don del Espíritu Santo, temáticas así. Respecto de la cena del Señor, algo similar también. También es un sacramento, está la presencia real o está el cuerpo y la sangre de Cristo. Todavía, insisto, el concepto de unión sacramental o la presencia real, como se dice también, todavía no se utilizaba. Hasta esa época todavía el concepto, simplemente tal vez porque no pensaron las divisiones que eso iba a traer con el tiempo, esto simplemente en esa época se decía al momento de la consagración, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. No, no se hablaba o el cuerpo y la sangre de Cristo. Vamos a entregar el cuerpo y la sangre de Cristo, pero obviamente no en el sentido católico romano. Pero ya, insisto, ya estaba claro que había algún grado de división dentro de los protestantes, porque por algo insiste el autor en este punto. O sea, Lutero en este punto, perdón, en el hecho de la cena del Señor y deja claramente que la doctrina que nosotros tenemos sobre la Santa Cena o la Eucaristía. También un cuarto punto es la autoridad de la Biblia sobre la tradición eclesiástica. Este sí, todavía era un punto que había que debatir y que lamentablemente sigue debatiéndose mucho con, con el resto del mundo cristiano, llamémoslo así. O sea, hasta el día de hoy todavía se relativiza esa autoridad de la Biblia sobre la tradición eclesiástica, pero en este caso principalmente sobre los llamados padres de la iglesia. ¿Por qué digo llamados padres de la iglesia? Porque se habla de los padres de la iglesia para referirse a los grandes teólogos que tuvo el cristianismo en los primeros 4 o 5 siglos. Los existieron muy buenos, por supuesto, pero así como los hubieron muy buenos, también los hubo muy malos. Por lo tanto, tenerlos a ellos como un mega referente de lo que los luteranos debemos creer y al momento de utilizar la escritura o utilizar la escritura por el filtro de estos autores, es algo, un ejercicio, digamos, por decirlo menos, arriesgado. Sé que algunos no están de acuerdo conmigo en esa opinión, pero un servidor es de la idea de que prefiero dar libertad al momento de que un hermano abra las escrituras
antes que entregársela plenamente censurada y decirle esto es lo que usted debe creer o no. ¿Por qué? Porque si yo tuviera piensen en lo malo que sería que la gente estuviera en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, congregadas solamente por mis órdenes, porque lo dijo Andrés San Martín, porque lo dijo, qué sé yo, mi profesor, mi pastor, etcétera. No, no les voy a mencionar la persona, pero hace años, por lo menos unos 10 años, había un par de personas en nuestra iglesia que cada vez que surgía alguna discusión, discusión en el buen sentido del término, doctrinal, decían, ah, pero es que el pastor Juan Pérez, por decirlo, nos enseñó tal cosa. Es que el pastor Juan Pérez nos enseñó otra, nos enseñó ABC. Ok, qué bueno, pero se dan cuenta que el momento en que dicen es que el pastor, es que el pastor, es que el profesor, el profesor, el profesor, ¿qué cosa entonces estamos atacando al hacer eso? ¿Qué doctrina fundamental de la reforma? El sacerdocio universal de los creyentes, hermanos. Hermano Benjamín, antes de continuar, dígame. Gracias. Una pregunta, hermano. Es por la razón que usted acaba de exponer que, corríjame si estoy equivocado, es que debemos decir que la fe no debe ser ciega. Es que, ¿qué significa una fe ciega? Tendría que tener claro a qué se refiere usted con eso, antes de darle una respuesta certera. Recordemos que es el Espíritu Santo el que obra en el corazón de nosotros, ¿cierto? Y usted acaba de exponer que determinado pastor nos enseñó una cosa, una ABC, acorde a lo que él expone, ¿cierto? Es allí cuando debemos tener en cuenta que la fe no debe ser ciega. Me refiero a lo que diga el pastor que explica determinada doctrina. No sé si lo estoy haciendo bien. Sí, sí, excelente, hermano, gracias. En efecto, claro, o sea, yo le increpé en alguna ocasión a ese pastor del que estamos hablando, que por cierto no está con nosotros en nuestra iglesia actualmente, para que no se asusten. Pero le dije, o si no, lo que hacía este pastor, ¿qué cosa era? Ah, entonces es que el libro del autor Juan Pérez, el libro del autor A, del autor B nos dice. Yo le decía, ok, hermano, Juan, para no decir su nombre, pero por favor, estimulemos el pensamiento de los hermanos. Ya, supongamos ustedes me dicen, ok, quiero leer, o sea, quiero aprender sobre Primera de Corintios. Yo les dije, ok, es que acabo de terminar de dictar un curso, tal vez alguno, creo que Lester estuvo ahí presente, gracias. Sí, Lester estuvo, gracias por los videos, por cierto. eh, y les dijera, ok, pero es que ahí están los videos de las clases, ahí con eso aprendan. O les dijera, me quedara simplemente con, bueno, es que, hermano Benjamín, vaya a mi página y ahí está el libro llamado La Biblia Popular, el comentario a Primera de Corintios. A ver, obviamente creo haber enseñado algo, todo lo correcto en ese curso. ¿Qué cree usted? A ustedes. La verdad no. O sea, a ver, ¿cree usted que yo me aventuré a dictar un curso sin equivocar, digamos, que no estaba No, seguro hermano. de correcto? Pido disculpas, pero la expresión no pudo haber sido severa. Simplemente puede haber faltado parte de la información Ah, para claro, no eso llegar sí, al punto. obviamente. Sí, 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 no a eso me entiendo. refiero. Pero obviamente, claro, yo puedo decirle, ok, teniendo convencido de que todo lo que enseñé, aunque me haya faltado algo, estuvo correcto. Evidentemente, si recomiendo que lean el libro de la Biblia Popular, no recuerdo el autor con exactitud, pero es un autor luterano de nuestra iglesia, creo evidentemente que lo que él escribió ahí está correcto, por supuesto, pero eso es un verdadero, ahí sí estaría cayendo en lo que usted me comentaba, en una fe ciega. Ok, simplemente usted confía en lo que dijo su profesor en la clase, usted simplemente confía en lo que dice su libro. ¿Eso es realmente a lo que estamos llamados como creyentes y más aún en este caso como estudiantes? Esa es una muy buena pregunta. O sea, ni siquiera Lutero lo hizo.
A ver, alguien me decía, y me increpaba muy fuertemente hace algún tiempo, diciéndome, pero es que con eso, al decir, al darle plena libertad a la gente para que interprete las escrituras, con eso puedes hacer que cada persona crea lo que quiera. A ver, ¿puede pasar eso? ¿Corro ese riesgo? Sí. Por supuesto, claro. Pero, como lo digo siempre, hermanos, espero estén de acuerdo conmigo, es un riesgo que prefiero correr. Porque ¿cuál es la otra opción? Es que la gente, como dice usted, tenga una fe, una creencia ciega en nuestras doctrinas. ¿Por qué? Porque el profesor la dijo, porque el libro la dijo, porque la confesión la dice. Es cierto, obviamente, si estoy convencido de las doctrinas que enseñamos, por supuesto no debo temer de que una persona vaya a las escrituras y llegue a las mismas conclusiones que el profesor, el libro, la clase, las confesiones dicen. ¿Por qué tenerle ese temor al conocimiento? O sea, es cierto, la gente por supuesto se va a equivocar y de hecho se va a equivocar. Pero ¿cuál es el costo a pagar de eso? Al estilo Vaticano, que la gente no tiene un real derecho a discernimiento, en donde la gente solamente se tiene que conformar con el ok, amén. O sea, todo, no, ignoro cuántos de nosotros aquí somos padres, pero los que somos me imagino que es cierto. Obviamente no nos gusta la idea de que nuestros hijos sufran accidentes. Pero a mi opinión sería exactamente lo mismo que a fin de que nuestros hijos no tengan accidentes, no los dejásemos salir nunca de casa. ¿Van a tener accidentes, qué sé yo, automovilísticos estando dentro de casa encerrados? No. Un auto no les va a pasar por encima, ¿no? Dentro de nuestras casas. Pero, piensen en el daño que les estaríamos causando. No tendrían sociabilización, no tendrían contacto con terceras personas, no tendrían un pertinente acceso a la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Es como esos padres, a veces, espero ninguno de nosotros, ninguno aquí sea uno de ellos, pero como profesor se imaginarán que lo veo bastante seguido, especialmente acá en una zona tan helada o lluviosa como es la mía, en donde la gente dice, no, es que no quiero enviar a mi hijo cuando hay lluvia. ¿Por qué? Porque se va a resfriar. Claro que se va a resfriar, pues hermano o amigo, pero ¿hay algo que se puede hacer al respecto, más allá de cuidarse un poco? No, pues. Pero entonces, ok, le evitaríamos temporalmente al hijo el resfrío. ¿Pero a costa de qué? De que falta clases, de que no, de que pierda, o mejor dicho, de que pierda la costumbre de cumplir horarios, de por lo tanto de asumir responsabilidades, etcétera, etcétera. Insisto, a opinión de un servidor, es muy fácil decir, no, es que la gente crea simplemente copiar y pegar. ¿Esa es la fe que enseñó la Reforma, tanto luterana como calvinista? ¿Una simple repetición de ideas? No, pues hermanos, de ninguna manera. Piensen en esa frase, sacerdocio universal de los creyentes. El sacerdote, cuando se acercaba en el templo, ante el lugar santísimo, ¿tenía que algún intermediario entre él y Dios? No, Ninguno. Eso no solamente era un privilegio, por cierto, cuidado, era también una gigantesca, bueno, como cualquier privilegio, también es una gigantesca responsabilidad, hermanos. ¿Qué más? Una gigantesca responsabilidad. Por lo tanto, entonces, a opinión mía, si es que nosotros insistimos en eso, en que no, es que hay que simplemente repetir lo que el líder de turno diga. Además, que ¿qué pasa si entre tanto se nos mete un líder, un mal líder? Como por ejemplo la persona de la que les estoy hablando.
En cambio, lo que tenemos que hacer como iglesia es estar pertinentemente preparados para que cuando aparezcan buenos líderes, saber enfrentar correctamente al buen líder y acompañarle en su enseñanza, en su labor. Pero cuando surge el que no lo es, ser capaz de enfrentarlo de manera correcta también y estar preparados para no simplemente creer porque mi líder lo dice. Eso, insisto, es algo que el mundo protestante, que originalmente era tan crítico en esa materia, lamentablemente lo ha perdido muchísimo. Eh, por ejemplo, ahora se me viene líderes que no voy a entrar porque poco o nada los conozco, como personajes como el famoso MacArthur, John MacArthur, el del libro, uf, ¿cómo se llama? Una vía con propósito, creo que se llama, una iglesia con propósito, me parece. No, no, perdón, ese es Rick Warren. Bueno, también ambos. Pero mucha gente en debates interevangélicos debaten la idea del señor MacArthur o del pastor MacArthur o lo que dice el pastor Rick Warren, no la idea bíblica que está transmitiendo esta persona. Y eso, insisto, lo pueden ver, pero es cosa de buscar en Google o en YouTube y van a ver ahí cómo la gente se pelea defendiendo o atacando a MacArthur o Rick Warren. Como si de los que emanara la correcta doctrina fuera de ellos. Ok, supongamos que MacArthur tiene razón en todo lo que dice, aunque es bautista, así que eso es imposible. Pero supongamos que es así. ¿Qué pasa si cambia de opinión? ¿La gente que lo sigue va a tener que cambiar de opinión también? ¿Qué van a hacer? Precisamente por eso iglesias como la nuestra necesitan mantenerse apegadas a nuestras confesiones de fe. ¿Por qué? Porque nuestras confesiones de fe trascienden nuestras opiniones, nuestros tiempos, nuestros gustos. O sea, lo que creían los luteranos en el 1580, cuando fue finalizado el libro de Concordia, es exactamente lo mismo que cualquier verdadero luterano debiese creer hoy. Independiente del contexto, la aplicación es una cosa muy distinta. No, no confundir con eso. Independiente del contexto, de la situación político, social, económica, obviamente histórica, pero eso no significa que tengamos que amoldar nuestras creencias a todos esos factores que les acabo de mencionar. La Trinidad va a ser la misma en el 1580 que en el 2024. La herejía va a ser la misma en el 1580 que en el 2024. Y así sucesivamente. Por eso, insisto, es tan importante la autoridad de la Biblia por sobre, no en conjunto, que esa es la diferencia con el Vaticano. Ellos nos dicen que creen que la Biblia tiene autoridad en conjunto con la tradición eclesiástica y el magisterio. Pero insisto, así como, como les decía, los padres apostólicos, algunos muy notables, obviamente el más famoso es Agustín, pero, u otros doctores de la iglesia, como se les llama, pero otros no lo eran tanto. Por ejemplo, Orígenes. Él creía o no creía en la Trinidad, por ejemplo. Creía que Cristo era un ser subordinado, Cristo, o sea, Dios Hijo, o sea, mejor dicho, Cristo era un ser subordinado al Padre. Arrio negaba la Trinidad. Por eso se habla hasta el día de hoy de los arrianos, para referirse a las pseudo iglesias que son eh, que no creen en la Trinidad. Entonces, incluso, curiosamente, ¿saben qué personaje fundamental de la historia de la teología católica romana no creía en la Inmaculada Concepción de María? No, no Lutero, no Calvino, no, no, uno bastante más importante que los dos juntos para el mundo católico, Tomás de Aquino. Yo la verdad que hace un par de meses cuando leí eso pensé que era casi una broma de mal gusto, pero en donde en alguna ocasión tiene que, en la Suma Teológica, tiene que analizar el tema eh, de la gente que nacía o no con pecado, decía que la única persona que nació exenta de pecado había sido nuestro Señor Jesucristo. Por ende, María no pudo haber sido concebida sin pecado.
Y insisto, estamos hablando de Tomás de Aquino, o sea, el teólogo más importante de la historia del cristianismo, obviamente de la Iglesia Católica Romana, el autor de la Suma Teológica, o sea, el doctor de la Iglesia Católica. Y él negaba Entonces, ¿por qué entonces ahí el católico, curiosamente, ahí se toma de los padres de la Iglesia? O mejor dicho, perdón, no se toma de la opinión de él. Bastaría con quedarnos con esa frase, en donde, como les digo, casi dice literalmente que solamente Cristo, nuestro Señor, estuvo exento de ser concebido en pecado. Algo así. Por lo tanto, ¿dónde quedó la concepción virginal de María? En ninguna parte. Insisto, el doctor de la Iglesia, Tomás de Aquino, diciéndonos eso. Ahí, curiosamente, los católicos ni mencionan a Tomás de Aquino. Y indirectamente, si es que fue concebido, o sea, todo lo que eso implica, perdón, la concepción, negar la concepción virginal de María. O sea, todo, insisto, que es, como bien sabemos, buena parte del aparataje herético del Vaticano. Bueno, ya que nos queda pocos minutos. Bueno, también curiosamente se trata, trata en análisis el tema de la ley y también expresamente el tema del evangelio. Nuevamente, podrá parecer una obviedad para nosotros, eso espero, pero ¿por qué no lo es tanto? Porque suele decirse o acusarse, como si hubiera algo de lo que arrepentirse al respecto, de que los luteranos confesionales, ya sea los que están en comunión con Wisconsin o con Missouri, somos los que inventamos la ley y el evangelio dentro del luteranismo. Insisto, alguna vez tal vez ya les he comentado esa anécdota, espero me disculpen, pero alguien que supo que yo estaba recién llegando al sino de Wisconsin, me dijo, ah, te fuiste con los de la ley y el evangelio. Sí, le dije yo así, pero como pensando, o sea, la ley y el evangelio solamente tienen que creer los luteranos confesionales. No, al contrario, o sea, es una doctrina básica y fundamental de toda la escritura. Pero aquí, ¿por qué lo menciono en este caso? Porque aquí ya pueden ver cómo en la doctrina de la ley y el evangelio ya estaba presente en nuestras confesiones de fe de manera explícita, clara. No que ha sido, que fue un invento de las tesis de Walter, de Karl Walter en el 1800, antes de fundar el Sínodo de Missouri, que es lo que se nos suele acusar. Insisto, aunque no hay nada de malo en ello, por cierto. Nada de lo que dicen las tesis de Walter está equivocado. También se menciona que la vocación debe ir unida a la ordenación. Yo ahí, como acotación personal, escribo precisamente debe haberse tratado, ¿por qué? Por la experiencia misma de Lutero. Lutero fue ordenado sacerdote, pero claramente vocación de sacerdote, según sus propias palabras, no tenía. Y ese fue su gran error y su gran problema como sacerdote, que el sacerdocio nunca le trajo calma o bienestar espiritual, si lo quiere decir de alguna manera. Entonces, pero esto se menciona en la parte del ministerio. ¿Por qué? Porque lo que se quería es que los ministros de Cristo fueran realmente personas con vocación al ministerio. No simplemente personas que querían dedicar su intelectualidad a, al mundo religioso, por así decirlo, o que querían simplemente el liderazgo. O sea, aquí vemos que nuevamente el pastorado o el sacerdocio, como quieran llamarlo, debía estar unido necesariamente a la vocación espiritual. También se tratan, a causa de eso, todos los temas relacionados con la vía clerical romanista. Se me comentan y se atacan, por cierto. O sea, precisamente ¿por qué? Porque ya se sabe. Yo creo que, insisto, hay que ser un católico muy abyecto, muy, no sé, chiflado, como diríamos acá en Chile, para negar que en el siglo XVI el, los clérigos católicos en su abrumadora mayoría eran gente sin el más mínimo criterio o que derechamente no tenían ningún interés real en la vida sacerdotal. No sé,
como que tal, o de hecho, no sé, es obvio, la mayor parte de los sacerdotes de aquella época tenían respecto de la doctrina del matrimonio, el tema de que guardaban que eran tan célibes como yo comunista, una cosa, por decirlo de alguna manera. O sea, insisto, que alguien niegue eso, católico, creo que es casi absurdo, porque no nadie lo pone serio, insisto, lo pone en duda. Entonces, ataca a Lutero o analiza todos estos puntos y dejan claro por qué esa vía clerical romanista no es válida, no es vigente. Y bueno, hace finalmente en su última página este documento, deja claramente lo que son ordenanzas humanas. O sea, en otra, tal vez como la primera eh, puerta a lo que hoy en día nosotros llamamos como la diáfora. O sea, tener claro qué cosas son realmente ordenanzas que pueden ser buenas, por cierto, eh, pero que no necesariamente son bíblicas y por lo tanto no pueden ser obligatorias. O sea, ¿por qué? Porque para los católicos, al menos de acuerdo a lo que se declara en este documento, las ordenanzas netamente humanas sirven para el perdón de los pecados o para merecer la salvación. En cambio, las ordenanzas humanas que nosotros aceptamos, no, sirven para nuestra edificación personal, para una buena vida con el prójimo, etcétera, pero no tienen como fin la salvación. Sí, ordenanzas humanas podría ser hasta las decoraciones que hay en un culto, por ejemplo. Pueden hacer en algunos casos puede que dependa hasta de la situación de la iglesia en sí misma. Qué sé yo, una iglesia con gente que sea muy fácil de distraer, por dar un ejemplo extremo, tal vez es mejor no tener un templo demasiado llamativo y uno con menos decoración, más sobrio. Como se dice, si mal no recuerdo, en el libro La libertad cristiana, que lo dice, que este tipo de cosas se pueden o no hacer. Entre esos, Lutero se refería al, eh, al ayuno, lo decía Lutero en ese documento de 1520, pero decía dependiendo de la personalidad de cada creyente. A algunos les iba a edificar, a otros no. Entonces eso era mejor dejarlo en la vía personal de cada creyente. Lo mismo en este caso con las ordenanzas humanas. Insisto, no se trata de que una ordenanza por el hecho de no estar explícitamente mencionada en la Biblia vaya a ser mala. No, pero el punto es qué tanto tiene que ver eso con la salvación. Probablemente en la mayor cantidad de los casos no tiene absolutamente que ver en lo más mínimo. Muy bien. Insisto, es un documento bastante de fácil lectura que espero que esté leído para la próxima semana. Eh, Así que bueno, quedamos hasta acá. ¿Alguna pregunta, hermanos? Y recuerden escribir sus nombres, por favor, en el chat como para que me conste de asistencia, aunque creo que el único que falta es eh, eh, nuestro hermano de Paraguay, creo. Bueno, ¿alguna pregunta, hermanos? Pastor, algo quería comentarle. Durante la confección de Augsburgo, eh, he visto muchas citas en relación a los anabautistas, más que cualquier otra tendencia doctrinaria, pero hay un énfasis importante, ¿no? A los anabautistas y que no tiene nada que ver con los bautistas actuales, ¿no? Yo quería que nos aclarase un poquito eso, por favor. Muchas gracias. Ok, a ver, probablemente, aunque el texto no lo dice explícitamente, pero yo creo que es más que presumible que así fue, se habló de ellos, uno, para dejar en claro que ellos, los luteranos, eran un grupo y que nada tenían que ver con los anabaptistas. ¿Por qué? Porque recuerden, los anabaptistas eran un grupo radical. En muchos casos lo llamaríamos hoy en día terrorista, que entraba y destruía pueblos completos. O sea, ellos no querían una reforma de la iglesia, no querían cambiar a la iglesia, sino querían hacerla a partir de cero. Por eso incluso ellos deploraban a Lutero también. Además de que los anabaptistas, había una buena parte de ellos que no eran trinitarios.
no creían en la Trinidad. Entonces, era necesario dejar claro por todos esos motivos que el luteranismo o los luteranos, todavía en esa época pues, no tenían ese nombre, pero que no eran parte de ese mismo movimiento. Porque claro, esconderse bajo el paraguas, digamos, de lo que sería el luteranismo era muy fácil, ¿no? Pero habría sido un lastre bastante malo, peor de lo que ya sucedió, para los seguidores de Lutero. Entonces, probablemente esto fue escrito con esa intención, o sea, uno, de dejar en claro que no guardaban las mismas doctrinas, porque no las guardaban. Si se llaman anabaptistas, o llamaban anabaptistas, era porque solamente aceptaban el bautismo de adultos por inmersión y que rechazaban y que, mejor dicho, rebautizaban a las personas que habían sido bautizadas de infantes. O sea, en muchas iglesias de corte anabaptista hoy en día, de hecho, esa costumbre sigue hasta el día de hoy. Además, insisto, de que buena parte de los anabaptistas del 1520-25 principalmente en adelante, con Thomas Münster a la cabeza, eran, como les digo, antitrinitarios. Por lo tanto, era necesario dejar en claro que no era, aquí había más o sea, que nosotros somos un grupo, ellos son otro. Era necesariamente dejar clara esa diferencia. Insisto, ellos, los radicales, los anabaptistas eran reformadores radicales, querían, insisto, destruirlo todo, y que todo lo que tuviera algún aliento a catolicismo romano tenía que ser considerado necesariamente malo. Cosa que es absolutamente absurda, ¿no? O sea, eh, hay que analizar cada cosa en su propio mérito, independiente de si eso pasa o no en una iglesia católica romana. O sea, es como que yo esta clase la hiciera pensando en qué están enseñando ahora en el seminario católico y estuviera pendiente cómo lo enseñan, cuándo y de qué manera. No, simplemente preparo con convicción mi clase y punto. No estando pendiente de lo que, insisto, de lo que esté pasando en un seminario católico. Solo por dar un ejemplo. Ah, y por cierto, también está el hecho de que igual parecía en ese momento que los anabaptistas estaban tomando mucha fuerza, pero como les digo, una fuerza de tipo violenta, no reformista ni nada parecido, sino derechamente revolucionaria. Entonces también, para no mostrarse, lo que los luteranos querían hacer era precisamente mostrarse como conciliadores, de que no estaban, digamos, buscando una guerra. En cambio, precisamente los anabaptistas hacían todo lo contrario. Estaban haciendo la guerra. Y finalmente fueron deplorados por católicos, por luteranos, posteriormente por calvinistas. No, insisto, no tanto por sus doctrinas, sino principalmente por su método de actuar, que era derechamente violento. Llamaríamos hoy en día guerrillero, así de simple. No. ¿Alguien más, hermanos? Bueno. Siendo así, hermanos, doy por concluida la clase por el día de hoy. Eh, recuerden, hermanos, hacerme llegar por interno esas preguntas para analizarlas si es que alcanzo para este jueves. Y recuerden que terminamos con las clases de la próxima semana. No es que las evaluaciones vayan a tener que estar todas listas ese próximo jueves, por cierto. No, obviamente va a haber un tiempo para eso, posterior al término de las clases propiamente tales, pero se las voy a entregar dentro de lo que sea necesario responder, lo entregaré dentro del curso de esta semana, para darles un par de semanas para que respondan todo lo que tengan que hacer. Muy bien, hermanos. Dios les bendiga y nos vemos el próximo jueves.